Como ya saben, estamos considerando un tema muy importante que lo he titulado Conociendo a Dios. Es importantísimo que cada uno de nosotros por individual aprendamos a conocer quién es Dios, ¿verdad? A conocer realmente a nuestro Creador. A través de sus atributos, la Biblia nos presenta a este Dios tan maravilloso, tan infinito. Y aunque son pocos los atributos que vamos a considerar, hermanos, espero y que estos les ayuden para tener una mejor idea de quién es Dios. Y así de esa manera usted va a saber cómo adorarlo, cómo agradarlo, qué hacer para poder honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Hemos considerado ya la aceidad, la soberanía, la santidad de Dios. En esta ocasión vamos a hablar concerniente a su omnipresencia. Como puede ver en la lista, la palabra omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, son palabras de las cuales vamos a estar hablando a continuación. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. La palabra ovni, usualmente el mundo la usa para hablar concerniente a los marcianos, hermanos, o los extraterrestres. Una de las tías de mi esposa le decía, es que Dios es un extraterrestre porque es un ovni, ¿verdad? Es omnipresente, omnipotente. Entonces es un ovni. Pero bien, lógico, no estamos hablando de un marciano, de un extraterrestre en ese sentido. Estamos hablando del Dios creador. La palabra ovni viene del latín que quiere decir todo. Dios es todo presente, todo poderoso, es todo sapiente. Esta palabra, hermanos, simplemente quiere decir todo. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver cómo es que Dios se presenta de esta manera a través de la Biblia, como un Dios omnipresente. Lo primero que vamos a considerar en cuanto a este tema es lo siguiente: Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todo lugar. Acuérdense, hermanos, que Dios es espíritu. Y puesto que Dios es un espíritu, Él no tiene ninguna limitación espacial. Él puede estar en todo lugar, todo el tiempo. Él puede estar presente en todo lugar, puede estar presente en todo lugar en la plenitud de todo lo que Él es. Solamente Dios tiene esa capacidad, hermanos. Nosotros en ocasiones, aunque estamos presentes en cuerpo, en ocasiones no estamos presentes, hermanos, en espíritu. Muchas de las veces hemos visto cómo es que se presentan sermones, se presentan lecciones desde el púlpito, y en ocasiones el predicador les hace preguntas concerniente al tema, y ni siquiera sabemos el título del tema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque probablemente tu cuerpo ahí estaba, pero tu conciencia, tu mente, ¿verdad?, estaba en otro lugar. Bueno, Dios no es así. Dios, hermanos, no se desconcentra como nosotros. Dios, hermanos, no se va, ¿verdad?, en un viaje como nosotros. No, Él, donde está Él está en todo lugar y está todo el tiempo presente. Ahora, cuando leemos el Salmo 139, podemos ver, hermanos, que este pasaje, la segunda sección, ¿verdad?, nos habla precisamente de este tema de la omnipresencia de Dios. Y el Salmo 139, verso
7 en adelante, Salmo 139, verso 7 en adelante, podemos ver aquí algo muy importante, hermanos, concerniente a este tema. David hace estas preguntas, ¿verdad? Dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, del amanecer, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Hermanos, en el versículo 8, por ejemplo, cuando dice si subiere a los cielos, lógicamente está hablando de esta dirección, ¿verdad? Hablando del norte. Cuando habla de el Seol, está hablando de ese lugar donde entierran a los muertos. Bueno, está hablando de abajo, está hablando del sur. Cuando habla, si tuviere, ¿verdad? Dice ahí, si tomare, el 9, las alas del alba, esto es, las alas del amanecer. Acuérdense, David está hablando desde este lugar en Jerusalén, en el área de Judea. El alba, hermanos, lógicamente el sol, ¿dónde es donde sale? ¿Verdad? Del este, ¿verdad? El sol sale del este. Y luego, más abajo dice, y habitar en el extremo del mar. Bueno, se estaba refiriendo al mar Mediterráneo, ¿verdad? Y el mar Mediterráneo está al lado opuesto, ¿verdad? Que es el lado oeste. Esto es, tanto en el norte como en el sur, el este o en el oeste, tú estás en todo lugar. No hay lugar donde yo me pueda ir, no hay dirección a la que yo pueda dirigirme, porque tú allí estás. Entonces, Dios está presente, hermanos, en todo lugar. Pero también tenemos que saber, hermanos, que Dios está en las alturas de los cielos. Dios está en las alturas de los cielos. El Salmo 123 y verso 1, Salmo 123 y verso 1, dice allí el salmista, Salmo 123 y verso 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. La palabra cielo quiere decir altura, eso es lo que quiere decir la palabra, cielo, altura. Entonces cuando dice los cielos, usándolo en un sentido plural, hermanos, lo que está diciendo allí el salmista es las alturas de las alturas. Tú estás por encima de todo. ¿Ve? Dios se encuentra, hermanos, en la altura más alta, ¿verdad? Si lo podemos decir de esa manera. No hay lugar más alto ya. No hay un lugar más alto que en el lugar donde Dios está. Él está en las alturas de las alturas. Mire lo que dice el Salmo 97 y verso 9. Salmo 97 y verso 9. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. ¿Ve? Entonces Jehová, hermanos, está por encima de todas las cosas. Él está en las alturas de las alturas, está en las alturas de los cielos. Pero por otro lugar también tenemos que entender lo siguiente, hermanos, que Dios no solamente está en las alturas de los cielos, sino que también se encuentra en el corazón de sus hijos. Cuando usted lee Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 57 y versículo 15, dice la palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad,
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice el Señor, en la altura y la santidad, pero también dice allí, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ve? Entonces, Dios, dice, habita en las alturas de las alturas. Él está por encima de todo. Pero un punto muy importante que saca a relucir aquí Isaías, hermanos, es este precisamente, que Dios también habita. ¿Dónde? Él habita en el corazón de los quebrantados. Él habita, hermanos, en aquella persona que está quebrantada y que es humilde de espíritu. Esto es algo tan hermoso. Él no solo está en las alturas, sino que también está con cada uno de aquellos que hacemos su voluntad. Él está cerca de nosotros. ¿Ve? Hermanos, cualquier situación por la que estemos pasando nosotros, cualquier situación de dolor, de sufrimiento, de prueba, Dios allí está. A pesar de que en ocasiones las pruebas nos ahogan, los problemas nos ahogan, las enfermedades, hermanos, nos quieren ahogar, y en ocasiones nos quieren hacer pensar que Dios no está allí. Déjame decirte una cosa, y dice Isaías, Dios allí está. Él siempre está ahí. Si tú buscas hacer su voluntad, si tú te esfuerzas, te esmeras, te sacrificas por hacer la voluntad de Dios, Dios ahí está. Él está cuidándote todo el tiempo. Hermanos, yo sé que es difícil cuando te estás doliendo, pero la promesa de Dios es que Él va a estar contigo todo el tiempo. Esta fue la promesa que el Señor le dejó a sus discípulos al final de Mateo. Usted lo mira en Mateo 28:20, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice yo estaré con ustedes, hermanos, lógico, se estaba refiriendo a cada cosa, cada experiencia, cada enfermedad, cada prueba que por la que ustedes pasen, yo allí voy a estar. Allí voy a estar. Entonces, la omnipresencia de Dios, hermanos, es un atributo muy hermoso de nuestro Dios, porque nos ayuda a entender que no estamos solos. La soledad, hermanos, o el sentirnos solos, eso es una arma que Satanás usa para poder quitar de ti la esperanza. Porque una vez que logra quitar de ti esa esperanza en Dios, una persona, hermanos, que no siente esperanza, es una persona que se deja morir. Es una persona que ya no tiene ganas de vivir. Es una persona que ya no siente, hermanos, en su corazón el gozo, ¿verdad? Que le producía el saber que Dios estaba allí. ¿Ve? Anteriormente les he mencionado esta frase, ¿verdad? Pero otra vez se las repito. En ocasiones, hermanos, tenemos que nosotros saber que es en el momento de la prueba cuando el maestro guarda silencio, ¿verdad? Es en el momento de la prueba cuando el maestro guarda silencio. Cuando tú vas a la escuela y el maestro te está dando la información, él te está hablando, tú lo estás escuchando y estás recibiendo toda esa información de sus labios. Pero llega un momento en el que te presenta un examen y te da ese examen. El maestro no puede estar hablando durante el examen. Nadie puede estar haciendo ruido durante el examen porque es tu examen. Tú necesitas estar concentrado en él. Y cuando tú estás tomando en el examen, bueno, todo está callado, especialmente el maestro, ¿verdad? Entonces, así pasa en nuestra vida también, hermanos. Pareciera que Dios no está allí cuando estás sufriendo, pero es cuando Él más está. Él está allí. Está guardando silencio. ¿Por qué? Porque te está permitiendo ser transformado. Te está permitiendo que tú cambies tu corazón, que tú madures, que tú crezcas, que tú te fortalezcas aún más. Así es Dios, hermanos.
¿qué pasa después de que, si tú estudiaste bien para el examen, te vas a preocupar de más? O sea, lógico, te preocupas porque es un examen, pero no te vas a preocupar de más. ¿Por qué? Porque tienes la información, porque te preparaste, porque estás listo para la prueba. Cuando tú tomas el examen, de antemano tú ya sabes si vas a pasar o no vas a pasar. No es, no es así de que voy a tomar un examen, a ver cómo me va, a ver qué me pasa, a ver si paso o no paso, ¿verdad? No. Si tú te preparaste, tú vas a pasar el examen y tú sabes que vas a pasar el examen. Y estás con esa confianza, ¿verdad? De que vas a pasar el examen. Bueno, así también en la vida, hermanos. Si tú estás con el Señor y tú te esfuerzas y tú aprendes de Él, el momento que venga la prueba y venga ese silencio, ¿verdad?, en tu vida, tú vas a saber que ahí está Dios, y que tú vas a pasar esa prueba. Tú la vas a pasar. Entonces, hasta ahorita, hermanos, hemos visto cómo es que el Señor está presente en todo lugar. No hay lugar donde el Señor no esté, ¿verdad? No hay lugar donde el Señor no esté. Sabemos, hermanos, que el Señor se encuentra en las alturas de los cielos. Allá está su persona, ¿verdad? Pero puesto que Él es espíritu, Él, hermanos, puede estar en todo lugar a la vez. Algo que nosotros no podemos comprender, pero así es Dios. Y Él, hermanos, promete estar con aquellos que están sufriendo por causa de su nombre, que son humildes de espíritu. Él promete estar contigo todo el tiempo. ¿Ve? Todo el tiempo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ve? Entonces, Él ha prometido que no nos va a desamparar y tampoco nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros. Ahora, platicando con unos hermanos, les comentaba lo siguiente. A veces pensamos que porque somos cristianos nunca vamos a padecer hambre. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Pablo padeció hambre más de una vez. Y sed también, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿Pablo era siervo de Dios? ¿Sí? ¿Hacía su voluntad? Sí. Pero padeció hambre también. Sí. Entonces, un cristiano puede padecer hambre también. Pueden venir las vacas flacas a su vida. Probablemente hubo un tiempo en el que tenías abundancia y tenías de sobra. Pero, hermanos, puede llegar un momento a tu vida, siendo cristiano, siendo un fiel cristiano, en el que pierdas tu trabajo, en el que pierdas, hermanos, esa entrada de dinero, ¿verdad?, que tenías. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezas a padecer, ¿verdad?, necesidades. Aún hasta hambre puedes padecer, ¿verdad? Pero aún ahí Dios está. Aún ahí en esa situación Dios está contigo. Los judíos tenían esta mentalidad que entre más rico eras, tenías el favor aún más de Dios, ¿verdad? Esa era la mentalidad judía, hermano. Y lamentablemente esa es la mentalidad de algunos hoy en día. Que entre más dinero tengas, más riqueza tengas, es porque tienes más el favor de Dios. Pero eso no es cierto. Eso es una mentira. Por eso es que Jesús, cuando hablaba, hermanos, del rico y del pobre, ¿qué es lo que hacía Dios? ¿A quién exaltaba Dios, hermanos? Al pobre. Ahora, no porque eres pobre te vas a ir al cielo, lógico. Esa no era la idea de Cristo, no era la enseñanza de Cristo. Pero hablando en esa cultura y la creencia que ellos tenían era de que el rico ya la tenía hecha porque era rico. Él ya estaba para entrar al cielo.
Cuando le dijo al joven rico, ¿quieres ser perfecto? Sí, quiero ser perfecto. Bueno, ¿qué debo de hacer, Señor? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme y tendrás riquezas en los cielos. ¿Qué hizo el joven rico, hermanos? Ay, sí, Señor, claro, voy a hacer eso. Lógico, Señor, yo se lo entrego todo a los pobres, ¿verdad? No, hermanos. El joven rico, él tenía esa mentalidad de que era rico porque estaba bien con Dios. Y las personas que están pobres es porque no están viviendo una vida de acuerdo a Dios. Por eso es que están pobres. Esa era la mentalidad de los judíos, hermanos. Por eso Cristo cambió. Ve cómo empezó a cambiar esa mentalidad. Dijo, tú eres rico, bueno, vende todo lo que tienes. ¿Cómo? Esa doctrina no encaja con lo que yo siempre he creído. Y aún los discípulos mismos, hermanos, también se sorprendieron con lo que Cristo pidió. ¿Por qué? Porque le dicen sus discípulos, bueno, si esa es la condición del hombre, entonces ¿quién será salvo? O sea, si este que es rico no tiene el favor de Dios, o sea, por ser rico, entonces nosotros que estamos pobres, pues entonces ¿qué nos espera a nosotros? Esa es la mentalidad, hermanos. Y dice el Señor, no, están equivocados. Entonces siempre el Señor, hermanos, presenta al necesitado como que está más en favor de Dios, hermanos. Por esa razón cultural. Pero, otra vez, hoy en día, aunque tú padezcas hambre, aunque tú no tengas para pagar los biles en ocasiones, si estás bien con Dios y sabes que estás haciendo su voluntad, glorifica el nombre de Dios. Glorifícalo. ¿Por qué? Bueno, porque Él te prometió, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, ¿verdad? Ahora, dice Jeremías capítulo 23 y versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 23 y versículo 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Ve? Entonces, sí, Dios está allá en las alturas de los cielos, pero también está con nosotros, hermanos. Él también está con nosotros. Él lo llena todo. Él lo llena todo. No hay lugar en el cual Él no esté. Él está con nosotros todo el tiempo. ¿Ven? Pero hay otro punto muy importante que leemos en Apocalipsis 14:10, hermanos. Apocalipsis 14:10. Mire lo que dice Apocalipsis 14:10. Y cuando estuve viendo esto, dije yo, está muy interesante este punto, ¿verdad? Porque mire lo que dice ahí Apocalipsis 14:10. Dice allí Juan, ¿verdad? Él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿De quién está hablando, hermanos? Bueno, de todos aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Dice, beberá del vino de la ira de Dios. La copa llena de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Pero fíjese lo que dice ahí, delante de los ángeles y del Cordero. Delante de los ángeles y del Cordero. Hermanos, no porque estés en el infierno quiere decir que Dios no sabe lo que está pasando allí, ¿verdad? No pienses en eso. Ahora, acuérdate que Dios es espíritu y Él sabe lo que está pasando en todos los rincones, hermanos. En todos los rincones existentes. Él sabe porque Él puede estar, porque Él es omnipresente. Por esa razón. Pero aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia y la diferencia la dice Segunda de Tesalonicenses 1:9. Mira lo que dice ahí, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. Segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 1 y en el versículo 9. Dice ahí el Señor, hermanos, los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, cuando usted considera esa palabra, presencia, lo que quiere decir es que el rostro de Dios ya no está mirando directamente a estas personas. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Ahorita Dios está, hermanos, viendo a todo mundo. Y el pasaje que les di de memoria, hermanos, Proverbios 15:3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. ¿Ve? Ahorita Dios está viendo, hermanos. Pero va a llegar un momento cuando Dios haga esa división y se lleve a los suyos al cielo, y aquellos sean lanzados al lago de fuego, hermanos. Aunque Dios sabe lo que está pasando ahí, Dios va a voltear su rostro. Ya no los va a mirar. ¿Ve? Ya no los va a mirar. Porque Dios, hermanos, es un Dios tan bondadoso y tan amoroso. Es un Dios, hermanos, tan misericordioso, que eso lógico, le duele en su corazón. Le duele en lo más profundo. Entonces, él no puede estar mirando algo que él sabe que le va a quebrantar su corazón, hermanos. Los que están en el infierno ya no van a tener ese privilegio de que Dios los esté viendo. Hermanos, ahorita hay que aprovechar de que Dios nos está viendo, de que Él está con nosotros. Hay que aprovechar eso. Él está viendo cada uno de nuestros movimientos, cada uno de nuestros pensamientos, hermanos. Él los está observando. Él los está viendo. Pero va a llegar un momento en el que Él va a voltear su mirada. Y al decir va a voltear su mirada, esto es, va a quitar su misericordia de ti, su gracia de ti. Para que de esta manera ya no haya esperanza en tu vida. Por eso es que los que están en el infierno ya no van a tener ningún tipo de esperanza, hermanos. Porque Dios ya no los está viendo. Ahorita, sí. Aunque hay personas que están pecando deliberadamente y continuamente se gozan en los deleites del pecado, hermanos, Dios todavía los está viendo. Todavía está su misericordia sobre ellos. Probablemente usted fue uno de ellos, uno de los que maldecían el nombre de Dios, se emborrachaban, uno de los que no cuidaba, hermanos, de sus hijos, de su familia, etcétera. Pero Dios siempre lo estuvo viendo. Y gracias a eso es que ahora usted está aquí. ¿Ve? Esa es la omnipresencia de Dios. Por eso es que es muy importante este atributo, hermanos. Es muy importante que Dios nos esté viendo todo el tiempo. El día que no quieras que Dios te mire, eso va a pasar, pero cuando tú estés en el infierno. Y no quieres que Dios te deje de mirar. No quieres eso. Las personas que dicen y piensan, no, yo quiero que Dios me deje solo. Yo quiero, aún los que no creen en Dios, le dicen, no, yo no creo en Dios, ya olviden, ya no me hablen de religión, y empiezan ellos a ponerse en ese punto. Bueno, aún a ellos Dios todavía los está viendo. Todavía. Y todavía les está dando la oportunidad de que cambien, de que sepan que Dios ahí está. Ahora, nunca dudes de la presencia de Dios, nunca dudes de la omnipresencia de Dios, nunca dudes. En ocasiones nos preguntamos si Dios está allí cuando estamos sufriendo. En ocasiones nos preguntamos eso, pero nunca dudes de que Dios ahí está. Porque la duda se convierte en pecado, hermanos, y la duda te lleva a desconfiar de la existencia de Dios, y la duda te lleva a alejarte totalmente de Dios. Tú te puedes alejar de Dios en ese sentido, ¿verdad? En que permites que el pecado se ponga entre tú y Dios. Dios todavía te está viendo, pero no puede tener esa relación contigo. ¿Por qué? Porque el pecado está allí, pero Él te sigue viendo, ¿verdad? Él sigue velando. Y Él sigue esperando que tú cambies.
porque Él es omnipresente. Entonces, hay que tener esto en mente y hay que esforzarnos, hermanos, por confiar de que Dios siempre está de nuestro lado. No quieres alejar de Dios de tu vida, no quieres hacer eso. No quieres que Dios quite su rostro sobre ti, no quieres eso. Dios te bendiga.